Como sabemos, la conciencia es el juicio que hacemos sobre la bondad o maldad de nuestras acciones. Al confrontarlas con la ley moral que reconocemos dentro del alma, la conciencia nos dice: actúa así o no hagas eso, y nos alaba o nos remuerde después, y nos empuja a rectificar si es preciso. Pero también decimos que la conciencia es lo más íntimo de nuestra alma. Por eso, cuando reflexiono sobre ella, pienso en el hogar de cada persona, donde cada uno se recoge al volver del trabajo o de la calle, cansado o con desasosiego por la tensión de ese día. Un hogar quizás sencillo, donde buscamos la paz y reponemos fuerzas, donde estamos cómodos, a gusto, porque nos sentimos queridos y respetados. Mi conciencia es como una habitación cerrada dentro de ese hogar, sin puertas ni ventanas, donde solo Dios y yo podemos entrar. Para descansar necesito que la habitación esté limpia y ordenada. De lo contrario, al entrar en ella no encontraré reposo, sino motivos de inquietud. Como he dicho, solo Dios y yo entramos en esa habitación, nadie más, aunque yo quiera dejarle pasar. Por eso, cuando busco ayuda para limpiarla u ordenarla, solo puedo describir cómo se encuentra a alguien de mi confianza y seguir sus consejos, pero esa persona no entrará. Tampoco sentirá remordimientos o alivio personal por el desorden o por la limpieza, tan solo preocupación o tranquilidad por mí. Algunas personas con vida muy activa, llena de ruidos, movimiento, gestiones, sienten horror a la soledad y al silencio, porque es en esas circunstancias cuando nos refugiamos en la habitación de la conciencia, y allí solo apetece estar si hay limpieza y orden. De modo que ese activismo puede ser una huida hacia adelante. Como no esperan paz en su conciencia, intentan esquivarla y nunca encuentran tiempo para entrar en esa habitación. La actividad frenética, la música, la televisión, todo menos silencio se convierten en excusas para no encontrarse consigo mismos. Pero sufren, porque todos necesitamos tiempos de sosiego, de estar a solas con nosotros mismos, porque somos personas y no máquinas de hacer cosas. Otras personas entran en la habitación de su conciencia, pero no les importa el desorden y la suciedad que encuentran, y se acostumbran, solo en parte, a vivir entre basura. Es decir, a obrar en contra de lo que juzgan como bueno. Pero la conciencia nunca se acalla del todo, y por eso les falta la paz. Todos tenemos conciencia, y debemos entrar a descansar en ella a menudo. Por eso, todos necesitamos paz en nuestra conciencia. Cuando sentimos remordimientos, el desorden y la suciedad de los que hablábamos, es preciso pedir perdón y volver a empezar. Los cristianos contamos con la ventaja de que Dios mismo limpia y ordena la habitación de nuestra conciencia cuando, con dolor sobrenatural, abrimos nuestra alma en confesión con un sacerdote. Entonces, recibimos consejos del sacerdote, sí, pero lo más importante es que, al ser absueltos, Dios repone el orden y la limpieza, y contamos con más gracia para vencer en adelante. Sí, la confesión frecuente y el diálogo con Dios, sin ruidos, para escuchar lo que nos dice en el alma, son medios eficaces para conservar la paz en medio del ajetreo diario. Qué bien se está en el propio hogar cuando hay limpieza y orden, y qué serenidad llevaremos a quienes encontremos durante el día si tenemos paz en nuestra casa, en nuestra alma. Por eso vale la pena pedir consejo cuando dudemos, formar bien la propia conciencia y seguir sus dictados, sin dejarse llevar por lo fácil o por lo que hace la mayoría. Entonces tendremos paz y seremos gente de fiar, personas íntegras, con errores, sí, pero que saben pedir perdón y rectificar.